Ok, chicos, tengan buenas tardes a todos. Le damos un día más de bienvenida a lo que son las capacitaciones. Y a continuación, mi compañero Fernando va a proyectar un video. ¿Qué momento cuando termina la escuela, no? Ese momento donde hay que tomar una decisión y determinar nuestro futuro. Ser sincero por un momento y admitir que no tenés idea de qué es lo que te deparará el futuro da miedo. Sentirse perdido o confundido acerca de lo que vendrá o hacia dónde ir puede ser abrumador. Nos guste o no, es una realidad a la cual todos nos tenemos que enfrentar, y generalmente ser sinceros y admitir que nos asusta el futuro suele suceder en un punto clave de nuestra vida, en la recta final de la escolarización. En el último año escolar se nos suele preguntar, ¿qué es lo que tenemos pensado para nuestro futuro? ¿O cuál es la carrera que vamos a seguir? Como si fuese obvio tener todo resuelto. Diversos autores tildan el sistema escolar como un condicionamiento social. No puedo saber con seguridad por qué se busca que todos pensemos más o menos parecido, pero sí sé con seguridad que hay muchas personas a las cuales no les convence esta idea. Yo soy una de esas personas. Si te sentís identificado, quizás fuiste tachado de loco, de raro, de conflictivo o de un inadaptado. Quizás seas un inconformista y cuestionás esa autoridad. Existe una fórmula que sostiene que hay que estudiar para tener un título, para ser alguien en la vida, para trabajar 40 años, para poder jubilarse y luego morir, lo cual fue completamente funcional en el siglo pasado. Sé con seguridad que hay personas que no nos dejamos corromper ni permitimos que entre en nuestra cabeza lo que trataron de imponernos durante 18 años de condicionamiento. Con los años pude entender que hay mucha incomprensión, maltrato y arrogancia por parte de personas que siguen creyendo que el mundo es igual que hace 30 o 40 años atrás. Pero no es su culpa, ni mucho menos. Hace 30 o 40 años era necesario sostener un sistema que nos eduque para poder cumplir con nuestras responsabilidades en la famosa era industrial. Pero eso está dejando de existir. Desde mi experiencia me gustaría compartirte algunas epifanías que personalmente me ayudaron a liberarme de las imposiciones de la sociedad, de mis compañeros y hasta de mi propia familia sobre lo que yo debería hacer con mi vida. Les queremos compartir lo que algunos llaman el negocio millonario del siglo XXI. Esto es lo que... Estar 18 años sentados, siendo adoctrinados y programados, escuchando múltiples asignaturas de las cuales nos interesaban solo algunas, o ningunas en algunos casos, era la clave para ser parte de la sociedad, hace 100 años atrás. Un porcentaje muy bajo puede levantar la mano y decir que se sintieron inspirados en esa época, y que descubrieron su propósito de vida mientras estaban en la escuela. Pero muchos otros no tuvieron esa suerte, nos pueden llamar la generación perdida, y personalmente creo que, en parte, tienen razón, ya que estamos condenados a encontrarnos, y es nuestra responsabilidad tomar las riendas de esa búsqueda y poder así darnos cuenta de lo que vinimos a contribuir a esta tierra. Desde que comenzaron a preguntarme qué carrera iba a seguir luego de la escuela, tuve miedo de responder correctamente e incluso terminé eligiendo porque sí. A veces es complicado decidir qué es lo correcto para nuestro futuro, si es que existe tal cosa como lo correcto. Y viéndolo desde donde estoy hoy, puedo ver cómo esos miedos influyeron en mis decisiones y me hicieron actuar de manera que yo me sienta menos vulnerable frente a la sociedad y poder así coincidir con la mayoría. Y se sentía bien encajar en el montón, ir hacia el mismo lado que los demás y sentirme parte. Pero una vez leí una frase de Mark Twain que decía: cuando te encuentres del lado de la mayoría, es momento de hacer una pausa y reflexionar. Es importante recordar que está bien no tener todo resuelto a veces, y que no hay nada de malo en uno ni en la sociedad, y que ninguno de los dos necesita ser corregido, ya que todos hacemos nuestro mejor esfuerzo desde nuestra propia ignorancia. Cuando pude entender eso desde la aceptación, pude evolucionar hacia otra mirada sobre mi futuro y lo que quiero para mi vida. Yo elijo cómo ver lo que sucede a mi alrededor. Sentir dolor o ansiedad por esa incertidumbre es una consecuencia natural y esperable a la altura de nuestro desarrollo, pero el poeta Rumi supo resolverlo hace cientos de años atrás. Él dijo: los dolores que sentís son mensajeros, escúchalos.
Cuando somos niños, nuestra perspectiva es ver que los adultos tienen todas las respuestas, y cuando te vas convirtiendo poco a poco en un adulto, te das cuenta de que eso definitivamente no es verdad. Tenés que dejar de resolver problemas matemáticos para resolver problemas reales en el mundo real, que te traen consecuencias reales, y nunca nos avisaron ni fuimos programados para ello. El resultado es una catástrofe de nuestra autoestima y valoración personal. Por eso vengo a proponerte que empieces a cuestionar las cosas. No solo te dejes llevar por lo que dice la sociedad. No tomes críticas constructivas de alguien que no ha construido nada. Fue una gran revelación para mí. Escuchaba que emprender era súper complicado y arriesgado, de personas que jamás lo habían hecho. Si estás en un momento de no saber para dónde salir o empezar, es normal. Todos estuvimos perdidos. Te recomiendo que abras el video de las tarjetas en otra pestaña para verlo cuando termine este, que te va a ayudar a poder tomar mejores decisiones en tu vida. Yo creo que todos venimos con un fin a esta vida, ya sea que hayas nacido rico, pobre o en la clase media. Todos tenemos nuestro propósito y diferentes posibilidades. Pero el fin de este video, cuando estábamos armándolo con el equipo, fue el de iluminar un poco a aquellas personas que se preguntan, ¿qué quiero hacer con mi vida? No dejemos que otras personas nos digan lo que tenemos que ser. Hagamos realmente lo que a nosotros nos gusta y seamos lo que realmente nos gustaría. Salgamos de ese sistema impuesto por la sociedad. Construyamos nuestro futuro, tomemos el volante de nuestra vida y empecemos a manejar. Apagá ese piloto automático. No permitas que los demás, ni la vida misma, te lleve donde decidan. Tomá las riendas y apuntá en la dirección que más preferís. Nosotros somos los dueños de nuestro futuro. Hay que cambiar esa mentalidad de dejar que la vida nos vaya llevando y que simplemente hay que fluir con lo que pasa. Nosotros somos quienes tomamos las decisiones y son estas decisiones lo que construye nuestro futuro. ¿Para qué vas a hacer algo que no te gusta solo porque la sociedad te dice que es así? ¿Para que te termines haciendo creer que eso te gusta? Cuando sabes que no es así. Te justificás repitiendo que es para un futuro mejor. ¿Futuro mejor? ¿Vas a hacer algo por el resto de tu vida que no te gusta? ¿Y eso para vos es un futuro mejor? Hay que reflexionar en las decisiones que vamos tomando para poder potenciar nuestra vida, aprender de los errores y hacer lo que realmente queremos. Perseguí tus sueños. Van a haber momentos difíciles en cualquiera de los casos, pero te aseguro que el camino del esfuerzo vale la pena. Una gran pregunta que escuché de Jim Rohn fue, ¿por qué no? Quiero viajar por el mundo. ¿Por qué no hacerlo? Me gustaría ser médico para salvar miles de vidas. ¿Por qué no serlo? Me gustaría emprender un negocio en vez de estudiar. ¿Por qué no empezar? Me gustaría estudiar alguna carrera y tener mi negocio. ¿Por qué no intentarlo? Me gustaría ser el mejor vendedor del mundo, ser escritor, piloto de avión, profesor, mago, cantante. ¿Por qué no perseguir ese sueño? Interiorizá, investigá, empapate de lo que te interesa. Avanzá hacia eso que tanto querés conseguir. Basta de dejarte influenciar por los demás. Que no importe su opinión, es tu vida, no la de ellos. Toma el volante de tu vida, cambia el carril que más te guste, el que te dirija donde querés ir. Prestá atención a todas las herramientas que tenés a tu disposición. Liberate de pensamientos negativos y del peso extra. Acelerá y dedicate a conseguir eso que tanto querés. Puede ser un camino largo, lleno de incertidumbres, miedo, dificultades, pero existe una palabra para definir todo eso: vida. Y estar vivo conlleva sobrepasar todas esas experiencias. ¿Por qué no disfrutarlo y verlo con una mentalidad positiva? Cuando termines este video, quiero que anotes en un papel 3 cosas. Primero, anota exactamente cómo querés vivir tu vida, cuál sería tu día ideal y de qué manera te gustaría aportar valor al mundo para poder visualizar tu futuro. Segundo, anota los recursos que ya tenés ahora, que te pueden acercar a esas grandes metas. Tercero, empezá a accionar, toma acción y no te detengas. Si no accionás, ni siquiera tenés la oportunidad de fallar. Si no tomas acción, ya perdiste por default. En la vida se pierde más por miedo que por intentar. Fallar es el feedback sobre lo que tenemos que mejorar. Desde que entendí eso, yo busco el error y busco fallar cuanto antes para mejorar en los aspectos que necesito mejorar. Y te recomiendo que empieces a ver el fracaso de esta manera. Es mucho más gratificante saber que es simplemente la devolución que te da el universo diciéndote que te falta aprender algo en específico. Si llegaste a este punto, no sé si te encontrás más tranquilo o más perdido que antes. Personalmente, creo que la segunda opción es mejor. Espero que puedas completar el ejercicio sin dejar que todo lo que escuchaste en tu vida influya en lo que escribas. Ahora depende de vos. Algún día o día 1. Vos decidís. Buenas tardes.
Chicos, tengan una buena tarde. Mi compañera Ashley le va a dar un momento. Compañera Ashley le va a dar una retroalimentación de lo que vimos el día de ayer. Y ahí seguimos con la clase nueva que es la de hoy. Ok, chicos, como ya les dije, tengan buenas tardes con todos. Les agradecería a las personas que pueden tener lo que es la cámara prendida y para poder registrar lo que es la asistencia, nos ayuden con eso. Ya, bueno, nosotros el día de ayer hablamos sobre lo que es el RUC y lo que es el RICE. ¿Qué es y para qué sirve el RUC? Se dice que el RUC es un instrumento que tiene por función registrar e identificar los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta información a la administración tributaria. Este sirve para realizar alguna actividad económica de forma permanente y ocasional en el Ecuador. Ya. Corresponde al número de identificación asignado a todas aquellas personas naturales y sociales que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben pagar impuestos. Entre ellos, vimos también lo que son los ciclos de contribuyentes, que son la emisión de compraventa y también lo que son las declaraciones de impuestos, pagos de impuestos y lo que son inscripciones del RUC. Por otra parte, también vimos de cómo se forma el RUC y dijimos que el RUC está conformado por 13 dígitos y se divide de la siguiente manera. Las personas naturales ecuatorianas y extranjeros residentes cuentan con 10 dígitos y el RUC es 001. Las sociedades privadas extranjeros no residentes sin cédula de identidad, los dos primeros dígitos son el código de la provincia donde se emite el número de RUC. El tercer dígito siempre es el 9, del cuarto al décimo dígito son números consecutivos y los últimos 3 dígitos serán el 001. También vimos lo que son las sociedades públicas. Los dos primeros dígitos son el código de la provincia donde se emiten el número de RUC. El tercer dígito siempre es de 6 a 9, del cuarto al décimo dígito son números consecutivos y los últimos 3 dígitos serán del 001. No existe un dígito verificador por los RUC, generados por el cual no se deberá aplicar ningún algoritmo para validarlo. También vimos lo que son los tipos de contribuyentes. Se dice que las personas naturales son personas nacionales o extranjeras. Estas realizan las actividades económicas lícitas y pueden o no estar obligados a llevar lo que es la contabilidad. Las personas naturales pueden declarar sus impuestos bajo dos regímenes, que son el régimen general y lo que son también el régimen impositivo simplificado ecuatoriano, tal conocido como RICE. El régimen general son las personas naturales que realizan alguna actividad económica y estas están obligadas a inscribirse en el RUC, emitir y entregar comprobantes de ventas autorizados por el SRI para todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica. También vimos que significa que son los ingresos y egresos para poder establecer el impuesto a pagar. Usted puede realizar las declaraciones a través de la opción servicios en línea, que en la página web del SRI las encontramos como www.sri.gov.es, que este servicio está habilitado por 24 horas durante los 365 días del año. ¿Qué es el régimen impositivo simplificado ecuatoriano, tal conocido como RICE? El RICE es un régimen de incorporación voluntaria que reemplaza el pago del IVA y del impuesto a la renta por cuotas mensuales y tiene como objetivo mejorar la cultura tributaria en el país. Entre ellos encontramos lo que son los requisitos y uno de los requisitos son ser persona natural, no tener ingresos mayores a 60.000 en el año o si encuentra bajo relación de dependencia al ingreso por este concepto, que no supere la fracción básica del impuesto a la renta
no dedicarse a alguna de las actividades restringidas y no haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. También hablamos sobre la importancia, lo que es del RICE. Se dice que las personas naturales pueden registrarse y ser beneficiarios de la inscripción del Registro Único del Contribuyente o el RUC por medio de las agencias del Servicio de Rentas Internas del SRI o por medio de su página en línea. El número del RUC o del RICE es individual y único. Está conformado por 13 dígitos y varía según el contribuyente. También hablamos una parte de lo que es sobre los beneficios y en uno de los beneficios nos decía que no necesita hacer declaraciones de impuestos en formularios. Tampoco se evita que realicen retenciones de impuestos. Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales se llenará la fecha y el monto de venta. Y por último, no tendrá obligaciones de llevar la contabilidad. Y por último, vimos también lo que son las responsabilidades del RICE. Se dice que esto entregará comprobantes de ventas simplificados, es decir, notas de ventas o tickets de máquinas registradoras autorizadas por el SRI. Para los requisitos de llenado solo deberá registrarse hasta la fecha de la transacción y el monto total de la venta. No desglosará el 12% del IVA. Espero que hayan entendido lo que nosotros vimos ayer y bueno, a continuación mi compañero hablará. Muchas gracias y espero que nos ayuden con lo que es las cámaras para lo que es el registro de asistencia. Buenas tardes, chicos. Tengan ustedes una buena bienvenida. El tema que vamos a ver el día de hoy es, bueno, el tema general es cultura tributaria dirigida a los emprendedores de la parroquia limonal. El tema de hoy día es impuesto a la renta. Los ponentes el día de hoy va a ser quienes hablan, Fernando Bonilla y Kimberly Cárdenas. Bueno, vamos a darle un antecedente histórico del impuesto a la renta. Ya, dice que a raíz de la crisis del cacao se manifestó la Revolución Juliana, la cual incentivó a la creación de una nueva ley tributaria en el país en 1925, la cual fue establecida a nivel nacional a partir de los inicios petroleros del año 1970. Yo en este momento les voy a compartir un video sobre la historia del impuesto a la renta en Ecuador. Antecedentes históricos del impuesto a la renta. La crisis del cacao en el Ecuador ha sido una de las más severas que nuestro país ha debido enfrentar. Esta crisis sentó los precedentes bajo los cuales se desarrolló la progresiva Revolución Juliana. Dicha revolución permitió que se introduzca una nueva ley tributaria en el país. Uno de los objetivos de la Revolución Juliana fue crear un impuesto nacional de renta, y fue así que este impuesto entró en vigencia en 1926, reemplazando a varios impuestos pequeños tales como juegos y actividades de apuesta, consumo de alcohol, emisión de pasaportes, entre otras actividades. El impuesto a la renta en el Ecuador tuvo su origen en el año 1925 con la misión de Edwin Kemmerer, profesor de finanzas internacionales de la Universidad de Princeton. La misión Kemmerer elaboró un plan de modernización de las finanzas públicas y privadas del Ecuador, que incluía la creación de instituciones como el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, Contraloría y la Dirección de Aduanas, entre otras instituciones. Sin embargo, el impuesto a la renta en el Ecuador se empezó a aplicar como tal desde la época petrolera por los años 1970. ¿Qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es aquel que grava las rentas o aquellos ingresos que se configuran como utilidades o beneficios. Estos ingresos provienen de una cosa o actividad,
constituyéndose la renta a partir de todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación. Este impuesto se aplica sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Quiénes deben pagar el impuesto a la renta? La declaración de impuesto a la renta es obligatoria para todas las personas naturales, las sucesiones de indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, conforme a los resultados de su actividad económica, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos. ¿Sobre qué se debe pagar el impuesto a la renta? Para calcular el impuesto a la renta que deberá pagar un contribuyente, se debe considerar que de la totalidad de los ingresos gravados se restarán las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a tales ingresos. A este resultado se lo conoce como base imponible. En la declaración del impuesto a la renta se pueden deducir adicionalmente gastos personales como salud, vivienda, alimentación, vestimenta, educación, arte y cultura. Bueno, hicimos una reseña sobre la historia de lo que es el impuesto a la renta. Ahora vamos a seguir con la exposición. Espera un momento que estoy buscando. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el impuesto a la renta. Bueno, ¿qué es el impuesto a la renta? Nos dice que es donde se graban las rentas o ingresos que configuran las actividades o beneficios de una cosa o actividad, constituyéndose como todos los beneficios, utilidades, incrementos, patrimonios que poseen en el año fiscal, que es para partir del 1 de enero al 31 de enero anual. Bueno, como otra definición, tenemos que el impuesto a la renta es un tributo de pago obligatorio para todos los ecuatorianos mayores de 18 años y a las sociedades nacionales, extranjeras o representantes en el Ecuador que tengan un ingreso mayor a $11.212 anuales en el presente año 2021. El impuesto a la renta se calcula sobre las ganancias obtenidas en el país o en el extranjero entre el 1 de enero y el 31 del año. Se cobra sobre las ganancias como salarios y los ingresos no derivados del trabajo, como las pólizas. En el caso de las herencias, legados o donaciones, otros ingresos no derivados del trabajo, se debe pagar impuesto a la renta si se supera la cantidad de $71.434. ¿Alguna vez se han preguntado o nos hemos preguntado cómo sé cuándo debo pagar el impuesto a la renta? Yo sí me he hecho la pregunta antes. Bueno, para calcular el valor a pagar se debe restar los ingresos grabados en menos devoluciones, descuentos de costos, gastos y deducciones. Ese resultado se llama base imponible. Esta operación se hace en las declaraciones de impuestos que sirve para determinar si las personas y las empresas deben pagar este tributo y si son elegibles para una devolución de impuestos. Bueno, para pagar el impuesto a la renta se debe hacer una declaración, un reporte presentado ante el SRI con los ingresos, retenciones y gastos contribuyentes durante el año fiscal. Las declaraciones de impuesto a la renta es obligatorio para las personas naturales, sociedades nacionales y extranjeras, con representaciones en el país. Las personas naturales estas deben hacerlas en marzo y las sociedades en abril de cada año. Dependiendo de la novena dígito de cédula o del RUC,
se invita a la declaración por la página web del SRI y se calcula el valor a pagar y se puede cancelar con débitos bancarios o crédito o efectivo. Ahora tenemos lo que es la definición de impuesto a la renta. Acá, como muestra diapositiva, dice que se aplica sobre aquellas rentas que se obtengan a las personas naturales, asociaciones indivisas y sociales, sean nacionales o extranjeras, pero desde una perspectiva de justicia económica con derechos humanos. Y si ven ahí, tenemos 4 literales. Esas 4 literales son los impuestos, son cruciales, por las 4 R's, que son rentas, retribuciones, representaciones y reformulación de precios. Es la renta. La renta es financiamiento para obtener sobre los servicios de los ciudadanos que necesitan. La redistribución, para enfrentar la pobreza y la desigualdad. La representación es generar la transparencia de los gobiernos ante los ciudadanos, reivindicar el espacio en la formulación de las políticas. La reformulación de precios es limitar los malos públicos, alentar a los bienes públicos. Ahora vamos con unas preguntas sobre el impuesto a la renta, que es quién debe pagar, sobre qué se debe pagar y hasta qué fecha se presentan las declaraciones. A ver, ¿quién debe pagar? A mí nos han hecho esa pregunta, muchos de nosotros. Bueno, ¿quién debe pagar? Las declaraciones de impuesto a las rentas es obligatorio para todas las personas naturales, asociaciones indivisas y a las sociedades nacionales o extranjeras, denominadas domiciliadas en el país, conforme a los resultados de su actividad económica, aun cuando la totalidad de la renta esté constituida por ingresos extensos y accesión de contribuciones a domicilios en el exterior que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención a la fuente. Las personas naturales cuyo ingreso bruto durante el ejercicio fiscal no excedieron la fracción básica no gravada. La normalidad tributaria define a estos contribuyentes como sujetos pasivos. Ahora la segunda pregunta es ¿sobre qué debo pagar? Bueno, ¿sobre qué debo pagar? El impuesto a la renta. Bueno, para calcular el impuesto a la renta se debe pagar con un contribuyente que se debe considerar los siguientes. Que es la totalidad de los ingresos grabados, que se tratará de las devoluciones, descuentos, costos, gastos, deducciones, impuestos a tales ingresos. A estos resultados se les llama base imponible. La tercera pregunta dice, ¿hasta qué fecha se representan las declaraciones? Se presentan las declaraciones. Dice que los contribuyentes especiales presentan sus declaraciones del impuesto a la renta semestral, en el periodo, por ejemplo, en el periodo 2020 hasta el 9 de enero del 2021. Si la fecha de vencimiento coincide con los días de descanso obligatorios o feriados, aquello se trasladará hacia un día hábil anterior a este. Ahora vamos a hablar sobre los factores que se toman para pagar el impuesto a la renta, que son ingresos grabados, ingresos exentos y exonerados y deducciones. El ingreso grabado. Dice que todas las personas domiciliadas o residentes en Ecuador sean sujetos a pasivo del impuesto a la renta sobre sus ingresos de cualquier origen, sea que la fuente de estos se halle situada dentro del país o fuera de él. Las personas no residentes estarán sujetas al impuesto a la renta sobre los ingresos obtenidos, cuya fuente se localice dentro del país.
Se considera ingresos de fuentes ecuatorianas lo que proveen bienes situados en el territorio nacional o de actividades desarrolladas en este, cualquiera sea en el domicilio residente nacional del contribuyente. También son ingresos de fuentes ecuatorianas, entre otros, las regalías, los derechos por el uso de marca y otras presentaciones análogas privadas a la exportación en territorio nacional de la propiedad industrial o intelectual. Toda persona natural o sociedad residente en el Ecuador que obtenga rentas en el exterior sean sido sometidas a una imposición en otro país, deberá registrar estos ingresos exento a una declaración de impuesto a la renta en uso de facultad determinada administración tributaria para requerir la documentación sobre el pago del impuesto en el exterior, de conformidad de la legislación vigente. En este caso, provenientes del paraíso fiscal no se aplicará la excepción y la renta formarán de la parte de la renta global y contribuye para el efecto se deberá considerar el listado del paraíso fiscal emitido por las administraciones tributarias. En este momento yo les voy a presentar un video sobre el impuesto a la renta. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre el impuesto a la renta dirigido para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. A continuación te explicamos qué es el impuesto a la renta. Es el impuesto que se aplica sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal, comprendidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre. Es obligatorio presentar esta declaración si la persona natural no obligada a llevar contabilidad obtuvo ingresos mayores al monto de la fracción básica desgravada de impuesto a la renta prevista para cada año. La declaración se debe realizar desde el mes de febrero hasta el mes de marzo del año siguiente al que corresponde la información, de acuerdo al 9º dígito del RUC o de la cédula. Cuando usted realice la declaración del impuesto a la renta, deberá registrar ingresos gravados e ingresos exentos. Es decir, estos ingresos exentos no pagan un impuesto a la renta de acuerdo a la normativa tributaria. Por ejemplo, intereses recibidos en cuentas de ahorro, prestaciones otorgadas por el IES, el ISVA e ISPOL a sus beneficiarios, pensiones jubilares patronales, 13º, 14ª remuneración, entre otros. Si usted desea conocer todos los ingresos exentos del pago del impuesto a la renta, le invitamos a revisar el artículo 9 al 9.6 de la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Cuáles son los gastos deducibles considerados en la declaración del impuesto a la renta? Son los gastos que se realizan con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos gravados, siempre y cuando estén sustentados en comprobantes de venta autorizados. Si la operación supera los $1.000, obligatoriamente deberá ser cancelada a través del sistema financiero. En la declaración del impuesto a la renta, usted puede deducirse adicionalmente gastos personales como salud, vivienda, alimentación, vestimenta, educación, arte y cultura. Existen límites para cada tipo de gasto. Ejemplo, salud, el límite es 1.3 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta. Para el año 2018 que declaramos en el año 2019, el límite sería 14.651. Para el año 2019 que declaramos en el año 2020, el límite sería 14.703. Para el resto de tipos de gastos, el límite individual sería 0,325 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta. Es decir, para el año 2018, 3.662,75. Para el año 2019, 3.675,75 centavos.
¿Cuál es el límite total para la deducción de gastos personales? La deducción de gastos personales no podrá superar el 50% de los ingresos grabados y en ningún caso podrá ser mayor al 1.3 veces la fracción básica desgravada. Es decir, se debe escoger el menor de los dos. Por ejemplo, Sebastián tuvo ingresos de $20,000 durante el año 2018. Su límite será el valor menor entre el 50% del ingreso y el 1.3 veces la fracción básica desgravada. Es decir, sus gastos personales no podrán superar el valor de $10,000. Por otro lado, si Andrea tuvo ingresos de $40,000, podrá utilizar sus gastos personales hasta por un valor de $14,651. En ambos casos, los gastos deben estar sustentados en comprobantes de venta. Para mayor información sobre los gastos personales, visita nuestra página web institucional www.sri.gov.es y sigue la ruta. Información sobre impuestos, información general, impuesto a la renta, ¿sobre qué se debe pagar? Para realizar la declaración del impuesto a la renta, ingresamos a la página web www.sri.gov.es. Seleccione SRI en línea. En el menú lateral izquierdo encontrará el acceso a declaraciones, declaración de impuestos y en esta opción elaboración y envío de declaraciones. Ingrese con su RUC, cédula o pasaporte, digite su contraseña y dé clic en ingresar. Escoge el formulario de impuesto a la renta para personas naturales. A continuación le presentamos un ejemplo de cómo debe llenar su formulario. Pablo es una persona natural no obligada a llevar contabilidad. Durante el año 2018 ejerció su actividad profesional de arquitecto. Escoge el año al que corresponda la información y dé clic en Siguiente. El sistema identificará automáticamente si es una declaración original o sustitutiva. A continuación se desplegarán preguntas de acuerdo a la actividad. En nuestro ejemplo, Pablo deberá responder de la siguiente manera. ¿Requiere informar valores en su declaración de este periodo? Es decir, ¿tuvo valores de ingresos, gastos o retenciones en el año 2018? Sí. Para el periodo a declarar, ¿está obligado a llevar contabilidad? No. ¿Es beneficiario de un monto de exoneración por discapacidad? No. ¿Tiene ingresos sujetos a impuesto a la renta único? Es decir, ¿realizó actividades en el sector bananero? No. Posteriormente, dé clic en Siguiente. Rentas gravadas de trabajo y capital. Pablo, por sus servicios profesionales de arquitecto, generó en el año 2018 ingresos por un valor de $90,000 que se registrarán en la casilla 612. Los gastos que realizó fueron los siguientes. Pagó $400 mensuales por el arriendo de su oficina, con un valor anual de $4,800. Compró suministros de oficina por un valor de $6,400 anuales. Los gastos deducibles de su actividad económica suman $11,200 que se registrarán en la casilla 632. Dentro de este ejemplo se muestran únicamente los valores subtotales, ya que el valor del IVA fue considerado como crédito tributario en la declaración de dicho impuesto. Las casillas en que se registrarán los ingresos y gastos dependerá del tipo de actividad económica que usted realice. El formulario registrará automáticamente la totalidad de los ingresos grabados, $90,000, y la totalidad de gastos deducibles, $11,200, en las casillas 659 y 669 respectivamente. El subtotal de la base gravada se obtiene de restar los ingresos grabados menos los gastos deducibles. Este valor se colocará automáticamente en la casilla 769, que para este ejemplo corresponden a $78,800. Otras deducciones y exoneraciones. Del año 2018, Pablo deducirá los siguientes gastos personales. Educación, arte y cultura,
3.662,75 que registrará en la casilla 773. Salud, 3.300 en la casilla 774. Alimentación, 2.900 en la casilla 775. Vivienda, 2.150 en la casilla 776. Y vestimenta, $600 en la casilla 777, dando un total de 12.612,75, valor que se colocará de forma automática en la casilla 781. Recuerde, si sus gastos personales superan el 50% de la fracción básica desgravada de impuesto a la renta, usted deberá presentar el anexo de gastos personales en el mes de febrero de acuerdo al 9º dígito de la cédula o del RUC. En este ejemplo, Pablo deberá presentar su anexo ya que sus gastos personales superaron los $5.635. Si usted es beneficiario de la exoneración por tercera edad, el formulario colocará automáticamente el valor de una fracción básica desgravada en la casilla 778. Si usted tiene un porcentaje de discapacidad igual o mayor al 30%, tiene derecho a una exoneración de impuesto a la renta de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno. Recuerde, usted puede acogerse a uno de los dos beneficios, sea el de tercera edad o el de discapacidad. Si usted informa que se deduce el valor correspondiente a la sociedad conyugal, debe registrar el número de identificación del cónyuge en la casilla 770 y el valor de la exoneración en la casilla 780. El subtotal, otras deducciones y exoneraciones de Pablo es igual a 12.612,75 centavos, que se colocará automáticamente en la casilla 789. Otras rentas exentas. Esta sección se llenará automáticamente con los valores de información fiscal. Estos valores pueden ser editados. Recuerde que las rentas exentas no se consideran para el cálculo del impuesto a la renta. Resumen impositivo. La base imponible gravada se calculará automáticamente en la casilla 832, que corresponde a $66.187,25, que es el resultado de restar el subtotal base gravada de la casilla 769 menos el subtotal otras deducciones y exoneraciones de la casilla 789. Luego, el formulario calculará el impuesto causado, que en este caso corresponde a $8.873,31, que se registrará en la casilla 839. Pablo facturó $50.000 a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y $40.000 fueron facturados a sociedades. Estas últimas le efectuaron retenciones del 10%, es decir, $40.000 por el 10% da una retención de $4.000. Este valor se utilizará como crédito tributario y se registrará en la casilla 845. En este ejemplo, el impuesto a pagar corresponde a $4.873,31 y se registrará automáticamente en las casillas 855, 865 y 902. Este valor es el resultado de restar el impuesto causado menos las retenciones. A continuación, el formulario sugerirá el valor correspondiente al anticipo del impuesto a la renta para el año siguiente. En este ejemplo corresponde a $436,66, que se registrará en la casilla 880 y se pagará en el mes de julio y septiembre del año 2019, en dos cuotas iguales, que se registrarán en las casillas 871 y 872 respectivamente. Para finalizar, dé clic en Siguiente y visualice un resumen de la declaración. En el caso de que la declaración se presente de forma tardía, el sistema calculará automáticamente las multas. Si la declaración tiene un valor a pagar, se calcularán adicionalmente los intereses que correspondan, los cuales podrán ser verificados a través de la pestaña Detalle de intereses y multas.
Si está de acuerdo con la información ingresada, dé clic en la opción Siguiente. A continuación, deberá escoger las formas de pago. El sistema presentará el saldo de las notas de crédito desmaterializadas, cartulares y títulos del Banco Central. También le permitirá escoger otras formas de pago o convenio de débito. Si usted desea acogerse al convenio de débito y no tiene registrada una cuenta bancaria, la aplicación le permite registrar una cuenta presionando la opción Convenio de débito. La cuenta registrada por este medio también servirá cuando usted requiera acceder a la devolución de impuestos. Para finalizar, dé clic en Aceptar y su declaración se enviará con éxito. Conozca más sobre las formas de pago disponibles para cancelar sus impuestos en www.sri.gov.es en la opción Información sobre impuestos en el enlace Cómo pago mis impuestos. Bueno chicos, vamos a seguir con, tenemos los factores y ahí vamos a receso. Bueno, como les estaba diciendo, ya les expliqué lo que es los ingresos grabados. Ahora voy a explicarles lo que es ingresos exentos y exoneración. Bueno, dice que los ingresos exentos y exoneraciones son aquellos ingresos y actividades que no están sujetos al pago de este impuesto para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta. Estos son exonerados exclusivamente para los siguientes ingresos, lo que son los dividendos y utilidades y lo que es las utilidades, rendimientos y beneficios. Bueno, los dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta son distribuidos para las sociedades residentes nacionales o extranjeros residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales. La capitalización de utilidades no será considerada como la distribución de dividendos, inclusive en casos de que la dicha capacitación se genere por fechas de la reinversión de las utilidades en los términos definidos a la ley del régimen tributario. Ahora, las utilidades y rendimientos o beneficios de la sociedad, fondos y fideicomisos de la titulación en el Ecuador o en cualquier otro vehículo similar, cuya actividad económica exclusivamente sea la inversión y la administración de actividades inmuebles para el efecto deberán cumplir las siguientes condiciones, que son las actividades inmuebles que no sean transferidas o derechos representativos del capital de la sociedad como fondos y de comisiones en cualquier otro vehículo se encuentren inscritos en catastro público, en el mercado de valores y en bolsas de valores del Ecuador. También ahora vamos a decirle lo que es las deducciones. El propósito es determinar la base imponible. El sujeto al impuesto deducirá los gastos e inversiones que efectúan con el propósito de obtener o mantener y mejorar los ingresos para los ecuatorianos, que no sean excesos. En particular se aplicarán las siguientes deducciones. Los sueldos, salarios, remuneraciones en general, los beneficios sociales, la participación de los trabajadores en las utilidades, las administraciones, entre otros. Con esto doy por culminado los factores del impuesto a la renta. Pueden ir a receso, tienen 10 minutos. En 10 minutos volvemos a ver. Bueno chicos, vamos a comenzar. A los que les faltan aún poner sus asistencias, por favor en el chat. No se olviden de poner sus asistencias, por favor.
Buenas tardes, chicos, espero que hoy día se encuentren bien. Les agradezco asimismo por haber asistido. Bueno, yo les voy a seguir impartiendo la información de hoy día, que es sobre el impuesto a la renta. Bueno, en el impuesto a la renta encontramos los tipos de tarifa. Este tipo de tarifa es para poder liquidar el impuesto a la renta en el caso de las sociedades, que se aplicarán a la base imponible de las siguientes tarifas. Ahí observamos que hay dos, que son los ingresos gravables y los ingresos impositivos. Bueno, ¿qué son los ingresos gravables? Los ingresos gravables son obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de sociedades extranjeras, domiciliadas en el país y establecidas dentro del país. Aplicará en sí una tarifa del 25% sobre su base imponible. Como segundo punto tenemos lo que es la tarifa impositiva, donde esta será correspondiente a sociedades, la cual tiene 3 puntos porcentuales, las cuales son las sociedades que tengan accionistas, los socios partícipes, los constituyentes, los beneficiarios o similares sobre cuya composición societaria dicha sociedad haya incumplido sus deberes de informar de acuerdo establecido en la presente ley. Como otro punto tenemos dentro de la cadena de la propiedad de los respectivos derechos, tanto sea del capital, existe un titular residente, establecido o amparado por lo que es el régimen tributario, donde la jurisdicción de menor imposición o régimen fiscal preferente y el beneficiario efectivo es residente fiscal en el Ecuador. Nosotros teníamos que en estas adicciones existían 3 puntos porcentuales, donde aplicaremos a todas las bases imponibles de las sociedades en sí cuando el porcentaje de participación, ya sea de accionistas, socios, por quienes se hayan incurrido en cualquier de las causales referidas, como lo dice en el artículo número 37. Bueno, esto dice, sea igual o superior al 50% del capital social o sea igual o superior a la naturaleza de la sociedad. Cuando la mencionada participación sea influenciada por el 50%, la tarifa correspondiente a sociedades más de 3 puntos porcentuales aplicará en sí sobre la proporción de la base imponible que corresponde a dicha participación, de acuerdo indicado por el reglamento. También tenemos que para poder establecer esta base imponible de las sociedades consideradas, ya sea como las microempresas o pequeñas empresas, se debe deducir adicionalmente un valor equivalente a una fracción básica y recaudativa, con una tarifa cero del impuesto para personas naturales. Las sociedades exportadoras habituales, así como las que se dedican en la producción de bienes, incluidas del sector de manufacturas, que poseen en sí el 50% o más de componentes nacionales, y aquellas sociedades de turismo receptivo, que conforme lo determinante. El reglamento a esta ley en sí reinventa sus actividades en el país. Podrán obtener en sí una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta sobre el monto de los activos productivos. Bueno, como otro de los puntos también en la impositiva, tenemos también lo que eran las sociedades que tenían las condiciones de microempresas, que en sí esto obtenían una rebaja de 3 puntos en la tarifa del impuesto a la renta para poder tener exportadores habituales. Esta tarifa en sí se va a aplicar siempre en lo que es el correspondiente, lo que ejerce el ejercicio fiscal, ya sea que se mantenga o se incremente. Tenemos dos sujetos pasivos, donde uno de los sujetos pasivos va a reinventar sus utilidades dentro del Ecuador, como son en proyectos, programas deportivos, culturales,
ya sea culturales de investigación, de manera científica, que sean aprobados en sí de la parte del CENESID. Bueno, esto de aquí va a tener en sí una reducción porcentual del 10% en estos programas ya mencionados, mientras que el 8% solo será en los programas y proyectos dependiendo a los términos repartidos por el reglamento. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a ver solo qué son las categorías del impuesto a la renta. Bueno, en sí, como anteriormente mi compañero mencionó, el impuesto a la renta en sí se puede especificar que esto se trata de gravar todas las rentas provenientes del factor capital y trabajo. En sí, ¿qué podemos decir? Renta significa ganancia, beneficio, excedente, utilidad. Ya que nosotros tener estas rentas tenemos que ejercer los pagos al impuesto a la renta que es dirigida directamente hacia el Estado. Para nosotros después tener un beneficio ya no sea directamente o fuera de contexto. Bueno, dentro de las tenemos 5 categorías, donde ahí podemos observar que tenemos rentas de capital, rentas empresariales y rentas de trabajo. Donde la primera y segunda categoría están vinculadas con la renta de capital, donde la renta empresarial vendría a ser la tercera categoría, la renta de trabajo, las dos últimas, que es la cuarta y quinta categoría. Bueno, la primera categoría nos dice que son arriendos y subarriendos. Bueno, en sí se puede decir que estos arriendos y subarriendos, ya sea de bienes muebles o inmuebles, la cual tiene un resultado el pago del impuesto a la renta. ¿Cuál tendrá como lo que son? Tenemos que tener los conceptos definidos qué es muebles y qué es inmuebles. Donde los muebles, por ejemplo, son los terrenos, habitaciones. En sí, en pocas palabras, se puede decir que los muebles son todo lo que no se puede trasladar de un lugar a otro, mientras que los arriendos de inmuebles son decir los alquileres de un vehículo y donde decir eres una persona natural, que el cual no quiere generar rentas, ya decir de tercera categoría, usted puede presentar esto y ejercer como si fuese una primera categoría. Y esto aquí lo vamos a obtener por el registro único contribuyente, que es el RUC, para poder generar de manera correcta esta primera categoría. Como tenemos varios ejemplos, como son los alquileres de maquinarias, alquileres de computadoras, alquileres de departamentos, entre otros. Cuando se realiza este pago, se puede decir que se puede realizar mediante en línea, ya sea por guías de arrendamientos, que en sí esto equivale a un 5%, que esto se debe pagar en sí, que es sobre el alquiler. Como segunda categoría tenemos ahí que son la venta de inmuebles, la venta de valores mobiliarios y los dividendos y regalías. Bueno, donde el impuesto a la renta de ventas inmuebles en sí se va a tener una ganancia del 5%. Por ejemplo, hemos comprado una casa en $20,000 y yo después de unos meses quiero de nuevo revender mi casa. Ya, en este caso yo la voy a vender a $28,000. Esto solo se le va a aplicar este impuesto es a la ganancia que uno obtiene. En este caso, como a mí me valió $20,000 y ahora yo la voy a vender a $28,000, yo voy a tener en sí una ganancia de $8,000. A ese $8,000 es donde yo vengo a hacerle ya el impuesto a la renta, que en este caso sería el 5%. Bueno, tenemos también lo que son las ventas de valores mobiliarios, que en sí son documentos o certificados que otorgan un derecho, como acciones, pagarés, letras de cambios, en sí todo lo que se considera a valor mobiliario, la cual también tiene una renta del 5.5 hasta el 6.5. También tenemos lo que son los dividendos y regalías,
En sí, esto se puede decir que son los accionistas de una empresa, donde el cual deben pagar por estos pagos de dividendos, ya que los accionistas hayan invertido en una empresa, la cual dicha empresa va a proceder a pagarle, dependiendo el monto que él haya estipulado de haber otorgado una inversión a esta empresa, le van a pagar sus dividendos. Y asimismo a estos dividendos le van a ejercer lo que son el 5% del impuesto a la renta. Como tercera categoría tenemos lo que es el comercio y la industria. Bueno, en sí decíamos que la comercio e industria, un ejemplo son decir, yo fabrico calzados. Ya, esos calzados yo los voy a revender. O sea, ahí yo estoy tanto a la vez industria, es decir, yo lo estoy fabricando, y comercio es porque yo lo voy a vender. Bueno, en la tercera categoría tenemos lo que son tres tipos, donde está el RUS, el RMT y el RG. Donde el RUS son los pagos ya sean de cuotas de maneras mensuales o semanales, mientras que el RMT son los regímenes especiales, mientras que el RG vendría a ser el régimen general. Y como cuarta categoría tenemos lo que son los trabajadores independientes. Bueno, donde aquí nos dice que los trabajadores independientes deben emitir en sí recibos por honorarios, en el cual se debe hacer un impuesto, en este caso sería del 15%. Como por ejemplo, ya usted es un abogado, un arquitecto, usted no tiene que pagar, como en este caso sería la quinta categoría de los trabajadores dependientes, como decir, yo trabajo hacia una empresa y esta empresa, ¿qué pasa? Yo no emito honorarios, sino que yo tengo que realizar planillas, como en este caso tengo que dar aportaciones, como es la salud y el ONP, donde la salud nos va a asimismo aplicar este impuesto a la renta del 9%, mientras que el ONP será del 13%. Siguiente diapositiva. Como otro punto tenemos que es la declaración del impuesto a la renta. Bueno, la declaración del impuesto a la renta en sí es un documento donde se va a consignar todos los ingresos, egresos y inversiones, ya que esto se representa ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es que sus siglas son la DIAN, y es utilizado en sí por el Estado para así ellos poder calcular si este contribuyente deberá pagar impuestos y de cuánto ascendería sus obligaciones. Donde el director de Economía, Javier Delgado, explicaba que dicho impuesto fue en sí diseñado para generar apoyo de acuerdo a la política de solidaridad, hecho para cobijar a poblaciones tanto nacionales y extranjeras de pocos recursos. Bueno, esta declaración de impuesto a la renta es obligatoria para todas las personas naturales y sociedades nacionales y extranjeras, ya que después de haber enviado la declaración en la página web del SRI, se dispondrá a calcular el valor a pagar y seleccionando, obvio, los medios de pago. Esto también tiene algunas características, donde tenemos como una de las principales que de estos impuestos de declaración es progresiva, ya que a mayor renta es mayor impuesto que uno debe pagar. Como otro punto de estas características, tenemos que también es de manera personal, ya que se considera la situación personal del contribuyente y solamente afecta a las personas naturales con residencia. Como otro punto de estas características, también tenemos que este impuesto se realiza de manera anual. Y por último, también, como su nombre mismo le indica, y lo dije al inicio, de que en sí estas impuestos a la renta grava lo que son el conjunto de todas las rentas obtenidas por el contribuyente que va a dirigirse a pagar hacia el Estado.
Siguiente diapositiva. Como otro punto, ya les voy a dar un ejemplo de cómo nosotros tendríamos que realizar en sí la declaración del impuesto a la renta. Bueno, como ahí indicaba, nosotros tenemos que usar en este caso en internet, tenemos que buscar en el navegador, ingresamos a la página web, como ahí observamos, que es www.sri.gov.e. De ahí nos va a abrir la pantalla del sistema del SRI, que ahí tenemos que seleccionar SRI en línea. Ahí, de haber seleccionado en la parte izquierda de la página, nos van a salir varios puntos, ya sea el RUC, el RISI, declaraciones, pero como en este caso vamos a realizar declaraciones, tendríamos que seleccionar ahí. Ya, de ahí tenemos que realizar esta declaración. Siguiente diapositiva. Bueno, nosotros al seleccionar este formulario de poder realizar esta declaración, nos va a salir una pantallita donde el cual uno se debe, como decir, iniciar sesión. Cuando decir, si uno no está registrado, uno no podrá ingresar de manera correcta. En este caso tendríamos que registrarnos con el RUC o el cédula o número de pasaporte, el ID que les va a otorgar el SRI y la contraseña que usted haya agregado al momento de registrarse. Ya, al momento de ya usted ingresar, usted, como anteriormente lo mencioné, va a escoger el formulario sobre las rentas naturales. Ya al decir a nosotros seleccionar el formulario de estas rentas, nosotros tenemos que agregar lo que es el año del periodo fiscal. Como decir, estamos en 2020, tengo que registrar el año que yo estoy emitiendo este tipo de declaración. Bueno, el SRI nos otorga en que esto es como decir una prueba para ver si te pueden otorgar esta declaración, donde el cual tenemos unas cuantas preguntas que serían opcionales en responder. Donde la primera pregunta nos dice si se requiere informar valores en su declaración de este periodo, donde usted tendría como opción responder sí o no. En este ejemplo nosotros hemos seleccionado sí. Bueno, como segunda pregunta dice, para el periodo a declarar estaba obligado a llevar contabilidad. Ya ahí ya depende si usted es una persona natural obligada o no a llevar la contabilidad, usted marque. Pero en este caso, en el ejemplo, ya tenemos seleccionado el no. Otra de las preguntas tenemos que si es beneficiario de un monto de exoneración por discapacidad. Asimismo que tenemos que seleccionar sí o no. En este cual nosotros vamos a tener, si en el caso de que ustedes sufran discapacidades, les emiten un certificado emitiendo qué tipo de discapacidad. ¿Qué sucede con estos certificados? No significa de que decir el impuesto ya usted no lo va a pagar. No, para nada de eso, sino que va a recibir como se puede decir, un descuento para bajar el impuesto que usted pagaba anteriormente, ya que gracias a este certificado usted puede disminuir este impuesto. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ya bueno, después nosotros de haber respondido a estas preguntas, les va a salir una tabla donde nosotros tenemos que registrar en sí todos los ingresos y gastos que nosotros realizamos de manera anual. Ya, de ahí nosotros haber estipulado todos estos ingresos y gastos que nosotros tenemos, tendrá al final un resumen de declaración, donde después de todo eso debe emitir el método de pago que usted va a efectuar. En este tipo de declaraciones nosotros tenemos dos casos.
donde decir cuando la declaración se presenta de manera tarde, el sistema dispondrá multas. Es por eso que el SRI les otorga un calendario donde el cual ustedes deben seleccionar la fecha de ustedes elaborar este tipo de declaración. Si ustedes no realizan la declaración en la fecha que ustedes han estipulado, ¿qué hace el SRI? Otorgarles unas multas, ya que esto se trabaja de manera responsable y no es un juego. Otro de los casos tenemos que al realizar el pago se otorgará un interés al cobro. Bueno, estos intereses al cobro siempre lo hemos visto, ya que decir nosotros, por ejemplo, hacemos préstamos en el banco, tenemos que pagar intereses, compramos un electrodoméstico, si tiene cuotas, esos intereses ayudan a la empresa a subir sus ingresos. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos los plazos de declaración. Bueno, en sí, estos plazos son la presentación de la declaración, varían de acuerdo al 9º dígito de la cédula o RUT, de acuerdo al tipo de contribuyente. Existen dos tipos de contribuyentes, donde el cual tenemos contribuyentes especiales y como segundo tenemos instituciones del Estado y empresas públicas. Bueno, donde de contribuyentes especiales tenemos que estos se deben presentar declaraciones, realizar estos pagos del impuesto a la renta hasta el día 9 del respectivo mes de vencimiento de cada obligación en el mes de marzo, ya que estas personas naturales y ya en el caso que sean personas naturales deberían en cambio realizar sus pagos en el mes de abril, para así que las sociedades puedan atender al 9º dígito de su registro único contribuyente o número de cédula. Como segundo punto tenemos las instituciones del Estado y empresas públicas, reguladas por la Ley Orgánica de las Empresas, que deben presentar las declaraciones correspondientes hasta el día 20 del mes siguiente de los contribuyentes que tengan domicilio principal en la provincia de Galápagos. ¿Qué pasa si decir, por ejemplo, uno no puede realizar estos pagos ya sea por feriados o historias, ¿cómo les explico? Como por decir, estas festividades tanto nacionales o pequeñas como son las por cantones. Ya bueno, cuando decir esta fecha de vencimiento no va a coincidir, esto siempre se va a hacer de manera anual. Ahí como les dije, esto se va a poner a menos de lo que los efectos sean trasladados. Esto se va a realizar en el mes, como anteriormente, del mes de marzo hasta el mes de abril, o los pueden adelantar por dichos, ya sean feriados, o fiestas nacionales, o intraprovinciales. Siguiente diapositiva. Bueno, y como último punto, tenemos cómo calcular en sí el impuesto a la renta. En sí tenemos 4 puntos, donde uno tenemos que determinar en sí los ingresos anuales. Como segundo punto tenemos sumar todos los gastos deducibles. Como tercero tenemos calcular la base imponible, que esto es los ingresos menos los gastos deducibles. Y por último, determinar el monto a pagar utilizando la tabla del impuesto a la renta que lo otorga el SRI, pero que debe ser actualizada en este año. En este año se lo está trabajando aún con la tabla del 2020, pero ya a partir del 2022 ya va a salir la nueva tabla. Siguiente diapositiva. Bueno,
Ahí es un pequeño ejercicio donde ahí podemos apreciar dónde está la tabla del impuesto a la renta, donde la tabla del impuesto a la renta está constituida por fracción básica, exceso hasta, impuestos sobre la fracción básica y impuestos sobre la fracción excedente. Donde abajo tenemos los ejemplos. Por ejemplo, tenemos nosotros ingresos anuales de $15,000. ¿Cómo nosotros tenemos en sí estos ingresos anuales? Por decir, yo recibo de manera mensual un pago de $2,000. ¿Qué hago yo? Multiplicarlos por los 12 meses que tiene el año. Y ahí ya nosotros obtendríamos los ingresos anuales. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer de los gastos deducibles? Como lo dije anteriormente, que los ingresos anuales en sí son todos los, después se debe restar con los gastos deducibles. Como otro ejemplo tenemos en cambio de los ingresos anuales que es de $25,000 y tenemos de gastos deducibles que son $10,000. Bueno, como tenemos nosotros ingresos anuales de $25,000, nosotros tenemos que observar en la tabla del impuesto de renta la fracción básica, es decir, todo lo que tengo, el monto de inicio y exceso hasta, es hasta el monto final que nosotros tenemos que tener. Bueno, nosotros tenemos los gastos deducibles, se podría decir que en sí tendríamos que coger de los gastos deducibles para nosotros desarrollar cuál es el fracción de básica, donde en los 10,000 tenemos que estamos en la tercera hilera, que es de 14,285 hasta 17,850. Bueno, ahí podemos observar que hay un ejercicio que se lo ha realizado en Excel, donde nosotros realizamos, como les dije, que el 15,000 los restamos con la fracción básica, que en este caso fue en los 14,285. Nosotros al restar esto, nosotros vamos a tener un resultado, que ese sería el total de la fracción excedente. Bueno, en este caso nosotros obtuvimos que la fracción excedente es de $715, donde podemos observar que como estamos en la tercera hilera, tenemos que el impuesto sobre la fracción excedente es del 10%. Ya. Como nosotros tenemos el total del impuesto a pagar por excedente, nosotros realizamos a sacarle a la fracción excedente que tuvimos sobre la base imponible, que fue restada sobre la fracción básica, que fue 715, a ese valor le vamos a sacar el 10%, que en este caso sería 71.5. Bueno, eso no es decir el impuesto que nosotros vamos a pagar al Estado, sino que después nosotros de haber obtenido el impuesto por pagar en excedente, venimos a realizar lo que es el impuesto a pagar, donde ahí hay una fórmula que tenemos que aplicar, que es impuesto pagado por excedente más los impuestos de fracción básica, donde el 71.5, que fue el impuesto a pagar por excedente, lo vamos a sumar con el valor que obtuvimos de la impuesto sobre la fracción básica, en este caso de 154. Ya, nosotros a la suma de esto vamos a tener un valor de 225,50. En cambio, en el ejemplo de los ingresos anuales no se pudo realizar porque en sí no cabía el valor de gastos deducibles. Ahí tenemos que son 5,000 y en la tabla no se encontraría en la primera línea. ¿Y qué pasa si nosotros nos encontramos en la primera línea? Nos damos cuenta que el impuesto a la renta sobre la fracción excedente vendría a equivaler a un 0%. Por eso es que no se realizó este ejercicio, porque a este tipo de ingresos y gastos no se les va a otorgar lo que son impuestos a la renta.
Mientras que en valores más altos, como en este caso tuvimos que es 25.000 y gastos deducibles de 10.000, ya a estas personas sí se les otorgaría lo que es el impuesto a la renta. Gracias. A continuación se va a hacer unas pequeñas preguntas. Fernando, deja de compartir, por favor. Bueno, yo tengo dos preguntas nomás. La primera es, ¿qué es en sí para ustedes el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es un tributo de pago obligatorio para las personas mayores de 18 años. ¿Alguien más que desee aportar sobre qué es el impuesto a la renta? Bueno, tenemos como otra pregunta en sí, ¿cuántas categorías eran del impuesto a la renta? Cinco categorías. Las categorías del impuesto a la renta. Son 5. Ya, bueno. Gracias por ustedes haber prestado atención a nuestra exposición. Ahora mi compañera les va a otorgar un pequeño juego. Vamos a compartir un video y el jueguito lo dejamos para mañana. Comencemos. Un poquito divertido. Vamos a compartir un juego ahorita. Vamos a hablar de un tema fascinante, los impuestos. Hay una nueva reforma tributaria en Colombia, siguiendo la tradición de hacer una cada año y medio. Y más allá de los detalles, a todos nos convendría entender un poco mejor el panorama general. ¿Cómo funcionan los impuestos? ¿Por qué es un tema tan polémico? Pues bien, comencemos desde el principio. Todo lo que hace el Estado cuesta dinero. No importa si estamos hablando de construir un parque u ofrecer educación pública, el hecho es que el Estado necesita recursos para funcionar. Nosotros, los ciudadanos, financiamos al Estado a través de impuestos y eso nos permite disfrutar los beneficios de iniciativas a gran escala. Algunos hacen aportes grandes y otros hacen aportes pequeños. ¿Se entiende? Bueno, porque la cosa se complica. En teoría, las acciones del Estado benefician directa o indirectamente a los ciudadanos y no debería molestarnos pagar impuestos, pero no nos digamos mentiras. Como su nombre lo indica, los impuestos son una imposición. Si nos gustara financiar al Estado, todo ese dinero se podría recoger a punta de donaciones. Algunos dirán que los ciudadanos no vemos más allá de nuestras narices. Otros dirán que el Estado no genera confianza cuando de utilizar los recursos públicos se trata. Pero lo cierto es que el Estado y los ciudadanos juegan al gato y al ratón apenas se menciona este tema. Por otro lado, la economía es un sistema dinámico. Eso quiere decir que pequeños cambios pueden causar consecuencias enormes porque el sistema es muy sensible. Es la historia de la mariposa que aletea y el huracán que aparece al otro lado del mundo, pero en términos de la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, todo está conectado y es muy difícil alterar una cosa sin alterar muchas. Cuando uno junta ambos factores, resulta que los impuestos tienen efectos secundarios. Pueden marchitar el desarrollo económico de un país porque le quitan capacidad de gasto a los ciudadanos y porque desincentivan las actividades que están sujetas a impuestos. Ahora bien, como el Estado invierte los recursos que recauda de muchas formas, es posible que el resultado final sea favorable. Pero los gastos del Estado son un tema para otro video. Lo que nos preocupa en este momento son las consecuencias de esta dinámica del gato y el ratón. Por ejemplo, el famoso 4 por 1000. Como ya saben, por cada 1.000 pesos que se mueven en una transacción bancaria, el Estado cobra 4.
El problema con este impuesto, que supuestamente era transitorio, que no está relacionado con actividades económicas específicas y que básicamente se cobra porque es cómodo para el Estado recaudarlo, es que incentiva a las personas a no realizar transacciones bancarias. Las consecuencias de esto son bastante graves. Primero, el Estado recauda menos dinero del que podría recaudar porque existe una estrategia simple para no pagar ese impuesto: usar efectivo. Y segundo, en la medida en que los bancos mueven menos dinero, hay menos préstamos, lo que a su vez quiere decir que hay menos inversiones. Si nos permiten el tono dramático, el costo del 4 por mil no son solo los 4 pesos, es vivir en un país cuyo desarrollo económico está condicionado por la informalidad. Y fíjense que en ningún momento estamos hablando de quién paga el 4 por mil. La discusión siempre se reduce a que si los ricos pagan esto y si los pobres pagan aquello, pero el problema fundamental es que como la economía es un sistema dinámico y la economía, esa cosa tan abstracta, somos nosotros, el costo de los impuestos es asumido por todos, incluso cuando no los pagamos directamente. Veamos otros ejemplos. Cuando suben los cobros para fiscales a la nómina, las empresas contratan a menos personas, pagan menos o pagan de manera informal. Cuando sube el IVA, la gente consume menos, y eso afecta tanto a los que compran como a los que ya no pueden vender. El CREE, uno de los impuestos polémicos que se ha discutido recientemente, es un impuesto a las utilidades, y si se cobra en exceso, la consecuencia es que las empresas prefieren dejar de invertir o irse del país. El impuesto al patrimonio, otro de los polémicos, tiene el problema de que se cobra por el valor de las propiedades independientemente de que estén produciendo o no. Si una fábrica no está produciendo, o peor, si está en números rojos, ese impuesto podría empujarla a la quiebra. De nuevo, las personas que pierden su trabajo técnicamente no pagan ese impuesto, pero sí asumen parte del costo. Por supuesto, nada de esto es tan simple como lo estamos diciendo, pero el hecho es que cuando el Estado recauda un impuesto, no solo recoge dinero, sino que también altera el comportamiento de las personas, ya sea porque les cuesta pagarlo, porque no lo pueden pagar o porque encuentran la forma de no pagarlo. Y que quede claro, ni siquiera estamos hablando de comportamientos ilegales. Es perfectamente legal irse del país, manejar efectivo o, en general, buscar la manera de pagar la menor cantidad de impuestos. La paradoja de todo esto se puede ver en una gráfica muy famosa entre los economistas, la curva de Laffer. En el eje horizontal está lo que cobra el Estado a través de los impuestos. En el eje vertical está lo que se recauda. Uno pensaría que entre más dinero cobra el Estado, más dinero recauda. Pero en la medida en que la economía es muy sensible y las personas cambian su comportamiento, hay un punto en el que esto deja de ser verdad. Cuando lo que se cobra excede cierto límite, que cambia dependiendo del contexto de cada país, la cantidad de dinero que se recoge es menor de lo que podría haberse recaudado si los impuestos fueran a su vez menores. Literalmente, hay casos en los que bajar los impuestos incrementa la cantidad de dinero que el Estado recauda. En el extremo de la curva está el mejor ejemplo. Si el Estado cobrara el 100% del ingreso de la gente en impuestos, pues no recaudaría ni un peso porque algunos se irían del país, otros se morirían de hambre y los demás harían todo de manera informal. En otras palabras, el tema de los impuestos es muy delicado porque el tamaño del ponqué puede reducirse si la tajada que persigue el Estado es demasiado grande. Pero ahí no termina la historia. Falta recordar que todo esto tiene un contexto político. Al momento de diseñar un esquema tributario, no solo hay que considerar las consecuencias negativas de los impuestos, sino también la percepción que los ciudadanos tienen de cada impuesto en particular. Por ejemplo, hoy en día, la recomendación de muchos economistas es subir el IVA. Argumentan que el IVA en Colombia es más bajo que en otros países y que, en lo que a impuestos respecta, este no es tan dañino para el desarrollo económico. Supongamos por un momento que tienen razón. Puede que no, pero supongamos. Resulta que el IVA es uno de los impuestos menos populares que existen porque sus consecuencias son visibles para todos, por oposición a otros impuestos que pueden ser más dañinos, pero están ocultos. Y como muy poca gente quiere que suba el IVA, el gobierno o los congresistas tendrían que asumir un costo político al momento de tomar esa decisión, ya que iría en contra de la voluntad de aquellos que los apoyan. Dicho todo eso, es un enredo hacer una reforma tributaria, y ese es justamente el problema que Colombia tiene en sus manos. No solo ahora, sino otra vez en unos meses, si el precio del petróleo sigue cayendo y si hay que financiar el costo de un proceso de paz. La solución a este problema es tomarnos las cosas en serio. El gobierno tiene que asumir con seriedad el hecho de que no podemos cambiar el esquema de impuestos superficialmente cada vez que aparece un hueco fiscal. Los ciudadanos tienen que entender que el problema de los impuestos va más allá de quien paga directamente, porque todos asumimos un costo indirecto.
Los políticos tienen que preocuparse por las consecuencias reales de los impuestos y no por el modo en que son percibidos. Y el Estado tiene que generar confianza en la manera como gasta sus recursos para reducir la evasión. ¿Cómo se logran estas cosas? No tenemos ni idea, pero todo comienza por entender el problema. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. De mi parte, agradecido con ustedes por haberse conectado el día de hoy. Espero tengan una excelente tarde y una muy buena, muy buen fin de día. Yo iba a decirles algo. Si nos pueden hacer el favor de encender su cámara un momentito para tomar screenshot de la pantalla para tener prueba de la capacitación del día de hoy. Fernando, ¿podrías aceptar, por favor? Ya chicos, eso es todo. Muchas gracias. Gracias por haber asistido a la capacitación del día de hoy. Ya pueden apagar sus cámaras. Ya los conozco. Señora Ashley, tiene algo que decirle a los chicos. Ya. Muchas gracias, chicos. Ya se pueden ir desconectando. Los esperamos mañana a la misma hora.